esta mañana he estado sobre todo meditando acerca del símil que el Señor hace de la carrera que nosotros estamos siguiendo para llegar a la presencia de Dios con la de un deportista. Me llama mucho la atención, sobre todo en estos tiempos en los que estamos metidos dentro del asunto de los Juegos Olímpicos, esos extraños Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en pleno 2021, ¿verdad? Y fíjense que me llamó mucho la atención un evento desafortunado que ocurrió con algunas deportistas mexicanas, porque un equipo que se consideraba, pues ahora sí, el equipo ganador, el equipo de gente que estaba casi ya designada para llegar al tema de los clavados olímpicos, pues finalmente fue omitido y fueron a competir dos jóvenes que nadie conocía. Me llamó la atención, les repito, que una de las integrantes del equipo que se pensaba que iba a ir, pues se enojó y publicó cosas muy desafortunadas, quejándose, diciendo cosas pues feas acerca de sus compañeras que sí fueron. Y es algo que a mí me impactó, sobre todo porque podría pensarse que en algo tan importante, pero al mismo tiempo tan, ¿cómo llamarlo? No sé qué palabra utilizar, porque no es sublime, no es noble, pero sí, pues sí, algo tiene de nobleza el deporte olímpico. Haya esa clase de actitudes y esa clase de sentires feos. Y mire, la verdad de las cosas es que si lo trasladamos, porque quiero que usted tenga presente algo, cuando la palabra de Dios utiliza un símil para enseñarnos algo, se aplica completo, no solamente una parte. Nosotros humanamente a veces damos ejemplos imperfectos, pero Dios es perfecto. Entonces, todos los aspectos del símil del atleta corriendo una carrera para llegar a la meta son aplicables para lo que Dios nos está tratando de enseñar cuando compara al que camina en el camino del Evangelio de Jesucristo para llegar a la meta que es la presencia de Dios. Y esta actitud de un deportista, de un atleta, que por las decisiones que tomó esta persona que le digo, tomó la decisión de aceptar una diputación plurinominal, o sea, ya está metida en la política mexicana. Y eso la incapacita para poder recibir nada del gobierno, en este caso, la beca que reciben los deportistas olímpicos. Por lo tanto, ella ya no podía ir. Y yo le aseguro que nadie le puso una pistola en la cabeza para decidir ser diputada. Entonces, muchas veces nosotros, cuando estamos metidos y estamos involucrados en el camino de Dios, en el servicio a Dios, somos llamados y somos elegidos por Dios, no por nuestras capacidades, sino por su misericordia. Y entonces somos capacitados, somos usados por Dios para hacer cosas que muchas veces nadie más podría hacer, porque tenemos talentos que Dios nos dio. Y lamentablemente hay ocasiones en las que nosotros elegimos hacer otras cosas diferentes de las que Dios quiere que hagamos. ¿Y sabe qué? De pronto volteamos y nos encontramos con que alguien hoy está corriendo en dirección a la corona que nosotros creíamos que era para nosotros. De repente alguien está ya ejerciendo el ministerio, haciendo la obra para la que nosotros habíamos sido elegidos. Y nosotros, porque nos distraemos, porque perdemos la visión de lo que Dios quiere para nuestra vida, nos ponemos a hacer cosas diferentes. Y la verdad es que debe ser doloroso, debe ser triste. Yo le puedo hablar de mi vida. Yo tuve esa experiencia en varias ocasiones a lo largo del camino que Dios me dio. Rápidamente le platico, las circunstancias son lo de menos. El caso es que cuando yo tendría unos 24 años de edad, a mí el Señor me dijo que Él quería que yo me fuera a Chiapas a predicar el Evangelio. Y se abrieron las puertas. Pero yo elegí, por otras razones, por razones que no vienen al caso ahorita, hacer algo diferente. Y con el paso
paso del tiempo, me di cuenta de que esa región, ese presbiterio, esa zona del país en donde yo había sido seleccionado para poder asistir, para hacer la obra de Dios, ya estaba siendo atendida por otras personas, por otras iglesias, por otros ministros que dijeron amén, que lo dejaron todo y que caminaron en dirección al llamado que Dios les dio. No quiere decir que lo que yo estaba haciendo era malo, no quiere decir que la decisión que tomé, la tomé, ahora sí que como dicen, soltar la mano de Dios e irme con el diablo. No. Yo estaba haciendo cosas que no estaban mal, que eran buenas, que eran normales, pero no es lo que Dios me había pedido que hiciera. Y mire, 20 años después, estuve en Chiapas y fue de bendición y tuve el privilegio de servir a algunos hermanos, tuve el privilegio de hacer muchas cosas, pero ese lugar, esa medalla, ese premio que estaba designado para aquel que corría esa carrera, ya estaba entregado a quien dijo amén. Y yo hoy me gozo, hoy sé que Dios en su misericordia no dejó a las personas que estaban allá destinadas a recibir el Evangelio de Jesucristo, pero también puedo hablarle de una tristeza que forma parte ya de mi vida, porque en el momento preciso en el que Dios me dijo, yo quiero que tú corras esta carrera y que tú vayas por este galardón, yo tomé otra decisión y pensé, no es tan urgente. Y el Señor sencillamente no me desechó, no me echó de su presencia, no me cortó de la gracia de Dios, pero simplemente me hizo a un lado y me dijo, ok, está bien, si tú tienes algo más importante que hacer, hazlo. Y escogió a alguien más y lo envió. Esta persona que le digo hoy en día se está quejando y ya no sabe qué hacer porque se le vino el mundo encima, cuando en lugar de decir, bueno, qué bueno que otra persona está haciendo pues lo que yo ya no hice porque tomé una decisión mala, se está quejando, está hablando mal de la persona que está allá. Y es triste porque muchas veces nosotros, cuando nos damos cuenta de que alguien en la obra de Dios está creciendo, está siendo de bendición, está haciendo cosas que tal vez nosotros podríamos haber hecho pero que no hicimos, deberíamos apoyar, deberíamos orar, deberíamos contribuir, ofrendar, hacer todas las cosas que ahora tenemos en la mano para que esa obra de Dios, que es de Dios, que no es ni del otro ministro ni de la otra persona que fue llamada, sino que es de Dios, continúe y contribuir de alguna manera. Mire, y no me refiero solamente a los ministros de tiempo completo, a los pastores, a los evangelistas. Muchas veces en nuestra iglesia local nos pasa, en nuestra iglesia local nos damos cuenta de pronto de que personas con las que caminábamos codo a codo están participando de privilegios maravillosos en la iglesia. Son diáconos o son servidores y les toca el aseo de la iglesia o les toca ayudar a algún ministro en un trabajo primario o lo que sea. Y nosotros pues digamos, si nos sentamos en nuestra silla y pues nos quedamos a mirar y a recibir, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que se establece ese sí, uno de los pecados más terribles que pueden ocurrir en la iglesia es el pecado de la murmuración en contra de aquellos que Dios tomó en sus manos porque dijeron amén y que hoy están siendo parte de la obra de Dios. Entonces, algo que tenemos nosotros que considerar es que probablemente no habíamos alcanzado la madurez, pero que ahora que tenemos la madurez, probablemente ya deberíamos estar preguntándole al Señor, Señor, ¿en qué te soy útil? Ahora sí, ¿qué hago? Ya entendí que cuando me hablaste la primera vez yo no hice caso, pero ya te entendí, Señor, dime en qué te puedo servir. Y no decir, ay, bueno, no, pues ya lo están haciendo, entonces yo me quedo sentadito en mi sillita para que esté bien calientita, ¿verdad? Esto, amados hermanos, es algo que hoy, en este tiempo, en el que estamos viendo el cumplimiento glorioso de las profecías que desde hace 2000 años fueron vertidas, y más de 2000 años en algunos casos, fueron vertidas, hoy están ocurriendo, estamos en los últimos tiempos, nos estamos acercando, esto es principio de dolores, no sabemos cuánto tiempo más va a pasar antes de que Cristo venga, pero le aseguro que ya no falta mucho,
porque Dios nunca miente y la palabra se está cumpliendo cabalmente, punto por punto. Y hoy hay necesidad de que alguien se levante y que diga, aquí estoy, Señor. Pero el problema es que nosotros no entendemos nuestra oportunidad. Y muchas veces nos deprimimos o nos enojamos y nos sentimos como que, ay, bueno, es que si yo no fui la primera elección, entonces, pues mejor me quedo sentado y que alguien más haga las cosas. Si no me escogieron a mí es porque seguramente le caigo mal al pastor o porque es que yo no soy de los que hacen las cosas bonitas. Mire, le voy a decir algo. Nadie está listo para hacer la obra de Dios, nadie absolutamente. En el momento en el que tú dices amén y en el poder sobrenatural del Espíritu Santo y se hace cargo de las cosas. Lo que el Señor necesita es que nuestra voluntad, primero, esté dispuesta y en segundo lugar, que no confundamos la perspectiva de la competencia. No estamos compitiendo contra nuestros hermanos y hermanas. Le voy a decir una cosa, estamos compitiendo contra otro, que es el enemigo de nuestras almas. Al principio del trabajo de Olímpicos, una de las primeras competencias fue la competencia de arco. Participaron varias arqueras mexicanas. Solo una, se llevó la medalla. El resto de las arqueras mexicanas hicieron una fiesta tremenda ahí en los lugares donde están hospedadas para celebrar a la compañera que se llevó la medalla. Y no estaban enojadas porque no se la llevaron ellas. ¿Me explico? Están compitiendo contra otros. Nosotros competimos contra el enemigo, pero no podemos sentirnos envidiosos o molestos contra nuestros propios hermanos y hermanas en Cristo que están llegando a un punto glorioso de la meta de Dios en donde se ve el galardón de Dios. Por el contrario, todos nos gozamos porque somos uno solo, un solo cuerpo. Así que, amado, amada, mire usted hacia su iglesia local. ¿Hay necesidades? ¿Hace falta que alguien haga algo? El pastor a lo mejor está cargado con demasiadas cosas y por eso de repente usted se da cuenta de que algo no está saliendo bien o que faltan manos o que falta esfuerzo. ¿Sabe qué? Si usted lo está viendo es porque Dios le está diciendo, éntrale. Y a lo mejor usted dice, no, es que pues yo ya tuve mi oportunidad, pero como no me escogieron, entonces acérquese a su pastor y dígale, pastor, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo ser útil? Mire, estos son mis recursos, este es mi tiempo, estos son mis talentos. ¿Cómo puede esto contribuir a la obra de Dios? ¿Y sabe qué? Se va a dar cuenta de pronto de que su iglesia va a empezar a crecer. Su iglesia va a empezar a caminar de una forma diferente, porque en la unidad, así como el Señor nos lo estableció, en la unidad la iglesia es fuerte, porque nos movemos como un solo cuerpo. La iglesia nunca va a caminar si al que le tocó ser pie es perezoso o negligente o está resentido y se queda sentado en la banca, porque entonces la iglesia no avanza o va de cojito, lentamente. Amados, mediten en esto. Pregúntense hasta qué punto están ustedes sirviendo a Dios, al cuerpo de Cristo y a su prójimo, como Dios quiere, y no permitan que rencores, envidias, amargura o tristeza lo detenga de hacer la obra de Dios, porque eso es lo que quiere el enemigo, vernos sentados, sin hacer nada, cuando este mundo necesita manos, porque la obra está lista para que sea cosechada la mies, que sean cosechadas las almas, pero hacen falta obreros. Y no le estoy diciendo que se vaya al instituto bíblico. Hay personas que se quedan en una iglesia porque los baños estaban bien limpios, la iglesia está muy bien cuidada y es evidente que hay amor en la persona que la recibió en la puerta. Por eso se quedan. Y transformamos vidas enteras con una sonrisa. Piénselo, medite en ello. Que Dios le bendiga.